que ese amor y esa armonía que ellos tenían, porque eran fervientes, sinceros, y aunque no tenían recursos, Dios le daba el éxito. Y cuando ese amor mutuo y firme, ellos lo tenían entre todos, entonces el poder de Dios se manifestaba entre ellos y los enfermos eran sanados. Entonces, quiere decir que si nosotros nos volvemos obedientes, sinceros, fuertes, amamos la verdad, nos volvemos un pueblo peculiar, nos llenamos de amor mutuo, el poder de Dios va a ser derramado en nosotros y los enfermos sanarán también. En los últimos días habrá milagro también, dice el Espíritu de... Pero si bien la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha avanzado proporcionalmente. Tremendo. ¿Cómo la cosa? Pero si bien la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha avanzado proporcionalmente. ¡Qué contrariedad! Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos más teólogos, hoy tenemos más recursos, hoy tenemos más sabiduría. Pero dice aquí, sin embargo, la iglesia no ha avanzado. Si ustedes hacen un cálculo, en proporción al número de adventistas que hay y los alcances que estamos teniendo a nivel mundial, son muy pocos. La parte en verde, el oro puro se ha empañado. En la Biblia decía ennegrecido y aquí dice se ha empañado. Y no se ha empañado de la noche a la mañana, gradualmente. ¿Cómo la cosa se ha ido empañando gradualmente? No crean ustedes que el diablo va a provocar una crisis de la noche a la mañana. No, él va metiendo cositas que se cuelen, fiestas paganas que la gente no toma mucho en cuenta. No, tú puedes celebrar la Navidad, que eso no es nada. Y va metiéndose de a poquito y de a poquito. Y cuando tú vienes a ver, gradualmente el oro ha sido empañado, dice la palabra inspirada. Muerte espiritual y formalismo están trabando la obra que Dios quiere. Sufrimos años de atraso en la obra. Sus abundantes privilegios y oportunidades no han impulsado al pueblo de Dios hacia adelante y hacia arriba, hacia la pureza y hacia la santidad. ¿Cómo es la cosa? Sus abundantes privilegios y oportunidades no han impulsado al pueblo de Dios hacia adelante y hacia arriba, hacia la pureza y hacia la santidad. Muchos privilegios, muchos honores, pero pureza y santidad cero. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro contenido. Hoy vamos a tener un tema muy especial con el título ¿Cómo se corrompió el adventismo? Y eso lo vamos a ver navegando en aguas profundas a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, y también de los testimonios, el espíritu de profecía. Siempre siguiendo el consejo de la misma Biblia, un poquito aquí y un poquito allá. Siempre hablando de acuerdo a la ley y al testimonio. Les invito, mis hermanos, para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Amante Padre que estás en los cielos, me escondo detrás de la roca que es Cristo, que es más grande que yo, para que no me vean a mí, ni me escuchen a mí, sino que vean a Cristo y escuchen su Santo Espíritu a través de tu palabra. Te rogamos una bendición por cada uno de mis hermanos y te rogamos que tenga misericordia por aquellas familias que han perdido tantos seres queridos aquí en República Dominicana en medio de esta tragedia que nos ha afectado a todos. Ten misericordia y permite que los que estamos vivos aún, Señor, que podamos reconocerte que sin ti no somos nada, oh Dios, y que la vida es muy efímera. Ayúdanos a dedicar la vida a ti, porque la vida es corta. Ahora que vamos a entrar en un terreno profundo de tu palabra, rogamos que tus ángeles circunden el lugar de cada uno de mis hermanos en la ancha faz de la tierra y también de un servidor aquí presente. Te lo ruego por los méritos y por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén.
Bien, entonces vamos a nuestro primer texto, que va a ser el texto base para nuestro estudio, a cómo se corrompió el adventismo. Y ya yo tengo aquí en pantalla el primer texto que vamos a leer, que es Lamentaciones, un libro que escribió el profeta Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, pero fue un profeta que sufrió mucho. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribió estas palabras que ustedes están viendo aquí en pantalla. En Lamentaciones capítulo 4, versículos 1 y 2, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Y quiero que noten que estos dos textos, estos dos versículos, hablan con una proyección profética de lo que pasó en el antiguo pueblo de Israel y que tristemente se está repitiendo en la historia del adventismo. Dice allí el versículo número 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Y vamos a encontrar en este estudio que el oro representa la iglesia, representa el pueblo de Dios. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y ahora noten el versículo número 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano del alfarero? Tremendo, aquí el profeta está describiendo la degradación espiritual que llegó a padecer el antiguo pueblo de Israel. Y también vamos a encontrar cómo la mensajera del Señor usa este texto para ilustrar la triste condición en la que hemos llegado a caer como pueblo adventista. Y yo le oro al Señor porque este mensaje no es un mensaje de ataque, es un mensaje de reflexión, amados hermanos, para que tú y yo como oro preciado podamos mantener el brillo por medio del Espíritu Santo. Fíjate que aquí Jeremías dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, tristemente hemos perdido el brillo. Ese brillo que tenían los pioneros, ese brillo que tenían los reformadores. Nosotros como oro lo hemos llegado a perder y vamos a darnos cuenta por qué. Porque no queremos hablar con palabras solamente de hombre. Vamos a buscar otro texto para que miremos el contexto en el cual expresa la Biblia lo que significa oro y cuál es el valor del oro para que podamos entender qué era lo que Dios quería con nosotros como pueblo adventista, lo mismo que quería con el pueblo de Israel, que seamos un pueblo peculiar, una nación santa, gente escogida para un servicio especial. Y para ello tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, el valor del oro, porque aquí Jeremías está diciendo que el oro perdió su brillo. Entonces, si el oro perdió su brillo, yo tengo que darme cuenta qué es el oro y qué valor tiene el oro. Para ello, vayan a Job, capítulo 23 y el versículo número 10. Miren lo que dice allí, amados hermanos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Oh, interesante. Entonces quiere decir, hermano querido, que los sufrimientos y las calamidades, las pruebas y el crisol que a ti y a mí nos llegan, muchas veces Dios se lo permite para probarnos, para que nuestro carácter tosco, para que nuestro carácter desobediente, para que nuestro carácter malo, entonces sea probado y se hagamos refinados como el oro. Todos sabemos el proceso que lleva el oro. La gente cree que el oro lo sacan muy brillante, así. No, no, no. Yo vivo cerca de una mina llamada la Barrick Gold, donde hay mucho oro, y he tenido la oportunidad de ir allí y ver cómo es que sacan el oro. Para sacar un lingote de oro, tienen que sacar tonelada de tierra con escoria, y el oro viene en un polvillo. Y para ellos poder sacar ese oro de esa escoria y poder darle ese brillo, en primer lugar tienen que mezclarlo con cierto cianuro para dividir la escoria del oro. Pero una vez que el oro ya está dividido, queda con manchas negras. Y para poder darle ese brillo, tienen que llevarlo a un horno a una temperatura extrema. Y entonces de allí es que sale el oro brilloso. ¿Qué tiene esto que ver, Sandy, con la vida espiritual? Amados hermanos, tú que quizás estás pasando por enfermedades, tú que quizás estás pasando por un problema con tu hijo,
Tú que quizás estás pasando con un problema con tu esposo o tu esposa, con tu misma iglesia quizás. Ese es un crisol y Dios está usando ese crisol para que tú salgas puro como el oro, amado hermano. Hay cristianos que quieren vivir un evangelio barato, una gracia barata. ¿Ah? Y por eso cuando le llegan la prueba, el sufrimiento, se desaniman. No, amados hermanos. Dice David, dice Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amado, todo este sufrimiento que estamos viendo en esta última generación, todo este sufrimiento que se está propagando, ¿cuántas familias sufriendo? Esta misma calamidad que ocurrió, que muchas veces la gente le echa la culpa a Dios, pero ¿qué culpa tiene Dios de que una gente vaya a una discoteca a realizar sus placeres? Entonces viene Satanás y se aprovecha y la gente culpa a Dios. Claro, ahora el sufrimiento Dios lo permite para que nosotros cojamos espejo y levantemos la cabeza y nos consagremos a Él. Porque Él nos quiere probar como el oro, para que tú y yo salgamos puros, con brillo, ¿verdad? Como el oro. Ahora vamos a ver otro versículo más, amados hermanos, y apenas estamos sentando la base para que miremos cómo el pueblo se corrompió. Y hay un paralelismo entre la corrupción del antiguo Israel con el moderno Israel, tristemente. Mira Zacarías capítulo 13, hablando del oro, y el versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Ah? Dios nos va a probar, amados hermanos, la crisis que se aproxima. De hecho, la gran angustia de Jacob, seremos probados. Él invocará mi nombre y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pero aquí dice claramente que Dios nos probará como el oro. Vamos a encontrar, hermanos, que a través de la trayectoria del adventismo se ha ido perdiendo paulatinamente ese brillo que teníamos como pueblo peculiar, como el oro. Y Dios se propone a devolvernos ese brillo, pero no queremos. Por eso que vamos a encontrar que el mensaje a la Odisea, hay un consejo que el testigo fiel le da. Yo te aconsejo que de mí compre oro afinado en fuego. Vamos a ver en el estudio qué representa eso, amados hermanos. Pero aquí estamos viendo los versículos que nos enseñan el valor que tenemos ante Dios, el valor que tiene el oro. Hoy la gente se mata por el oro. Hoy la gente, las industrias mineras explotan los pueblos por el oro, porque tienen un gran valor. Tú y yo como pueblo de Dios tenemos un gran valor, pero para eso tenemos que brillar. Tenemos que dejar que Él nos pruebe. Tenemos que dejar que Él nos quite esa escoria. Que Él use el cianuro de las pruebas para limpiar nuestras vidas. Sí, amado hermano. Y cuando eso ocurra, entonces va a pasar esto que dice el profeta Isaías en el capítulo 13 y el versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Amados, llegará un momento que los fieles hijos de Dios ya estamos atravesando por problemas y dificultades. ¿Cuántas pruebas? Hermanos fieles que se alimentan bien enfermos. Muchas pruebas. Dios nos está probando como el oro, pero llegará el momento que se cumplirá este texto. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Pero ¿a cuál varón? Aquel que aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades, continúe siendo fiel a Dios, continúe siendo fiel a la verdad, continúe siendo fiel al cometido. A ese es que Dios va a hacer o a purificar como al oro. Ahora bien, vamos a encontrar en nuestro estudio, amados hermanos, que tristemente ese pueblo peculiar que Dios se levantó para proclamar las verdades de los tres ángeles, tristemente ha perdido su brillo. Tristemente ha dejado penetrar la mundanalidad y en medio de ellos, y por consiguiente, se ha ido el brillo. Mira cómo dice el Salmo 68, versículo 13. Estamos hablando del oro para que ustedes vean por qué la hermana de White utiliza esa frase del oro que vimos en nuestro primer texto para ilustrar al pueblo de Dios. Mira lo que dice aquí Salmo 68, versículo 13. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubierta de plata. Y ahora escuchen bien,
y sus plumas con amarillez de oro. Dios quiere levantar a este pueblo, por eso le manda mensaje tras mensaje. Dios quiere que este pueblo se levante como el águila, pero con el brillo como la pluma de oro, dice aquí en este versículo. Esa es la promesa que Dios tiene con aquellos que se dejen guiar por Él. Amados hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos como el oro, pero no como el oro con escoria, como el oro fino, como el oro brillante, para que el mundo vea el brillo y puedan decir, aquí hay un verdadero hijo de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 3, estamos hablando del oro antes de entrar en aguas profundas, para que ustedes vean que no estamos sacando los textos de contexto. No. Vamos a ver por qué Dios se empeña tanto en ilustrar a través de un metal tan valioso como el oro, lo que Él quiere que su pueblo llegue a ser por medio de su palabra. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 3 lo siguiente. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Aquí encontramos que el oro representa al pueblo de Israel, tanto al antiguo como al moderno, porque dice, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro, ojo, y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces estamos claros, amados hermanos, en todos estos pasajes que hemos visto, que Dios compara a su pueblo con el oro. Nuestro carácter tiene que estar tan brillante como el oro. Vez tras vez vemos este concepto en la Biblia, cómo Dios quiere que nosotros seamos como el oro fino. Para eso Sandy tiene que dejar que el Espíritu Santo refine su carácter, que en medio de las pruebas, en vez de Sandy alejarse más de Dios, se consagre más a Dios. En medio de la persecución por la verdad, tenemos que acercarnos más a Dios. En medio de la enfermedad, acercarnos a Dios, para que seamos puros como el oro. Ese proceso, tú que me estás mirando, que tú estás pasando, puede ser un proceso de enfermedad, puede ser un proceso de problema con tu esposa, puede ser un proceso de problema con tu esposo. Quizás tu hijo está en la drogadicción, quizás de la misma iglesia se han levantado contra ti. Ese proceso Dios lo usa para sacarte puro como el oro. Y tú tienes que pasar ese proceso en el nombre de Jesús. Bien, después de haber visto que el oro representa tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Israel moderno, vamos a volver a nuestro texto inicial para que miremos cómo Elena de White ilustra la condición nuestra comparándola con el oro. Vamos nuevamente a nuestro texto inicial, que fue Lamentaciones capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice allí, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es un lamento. ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro? Qué triste. Obra de mano de alfarero. En pocas palabras, lo que el profeta está diciendo, cómo el objetivo, el motivo que Dios tenía para con el pueblo, ese objetivo ha pasado a estar en manos de hombres. Fíjate cómo dice el texto. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasija de barro, obra de manos de alfarero. Amado, la palabra está diciendo claramente que el plan que Dios tenía era que tú y yo brilláramos por medio de su gloria, por medio de la obediencia plena de su palabra. Pero tristemente hoy queremos que ese brillo nos los dé el hombre a través del amiguismo, de la transigencia con el pecado, del conformismo espiritual, de la liturgia. Y así no se puede. Y el profeta vio que ese oro se había ennegrecido, había perdido su brillo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que siempre me gusta incluir. Hay una pregunta que siempre me gusta incluir en el tema, y es la siguiente, y la tengo aquí en pantalla para mostrártela. Miren, ¿por qué el oro se ennegreció? Porque eso es lo que estamos estudiando. Y recuerden, no pierdan de vista que el oro representa al pueblo antiguo de Israel y también a nosotros como pueblo adventista. Así lo vio la mensajera del Señor. ¿Por qué
el oro se ennegreció. Y tenemos aquí que el ennegreció es sinónimo de corromperse, de corrompió. Ahí lo ven, es igual, es lo mismo. Entonces vamos a ver por qué se corrompió el pueblo. Vamos a venir a Isaías capítulo 3, versículos 17, 16 y 17. Y vamos a ver algunas cosas que el pueblo hizo en la antigüedad, que lo está haciendo hoy día, que fue lo que lo hizo corromper. Miren aquí, Isaías 3, 16 y 17. Vanidad y modas. Tremendo, hermanos queridos. La vanidad y la moda han penetrado a un punto tal en nuestras iglesias que eso la ha hecho corromperse. Mira lo que dice allí. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, con ojos pintados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Está hablando de lo que la hermana Solange tanto ha predicado, de la vestimenta, tristemente. Hay una irreverencia generalizada en nuestro pueblo. Muchas hermanas van con los ojos pintados, con las uñas pintadas. Está hablando de eso. Y mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Vanidad y moda. Esas son dos características diabólicas y negativas que han hecho que nuestro pueblo se corrompa tristemente y pierda el brillo que antes tenía como el oro. ¿Qué más? La hipocresía. Tremendo. La hipocresía está reinando en nuestro medio. Yo le voy a contar brevemente antes de continuar, amados hermanos. Yo tenía una hermana que me quería mucho. Siempre que yo predicaba me decía, oye, qué bien lo hiciste. Aunque los halagos no son buenos porque es para gloria y honra de Dios. Pero esa hermana me demostraba un amor y después que yo comencé a predicar la verdad presente, ¿saben, hermano, que esta hermana me ve y ella me saluda, pero me saluda a regañadientes? Me saluda con indiferencia, con hipocresía. Amados hermanos, una de las cosas que hizo que el pueblo se corrompa es la hipocresía. Mira Isaías capítulo 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Amado, la hipocresía es un pecado que a Dios no le agrada. Cuando usted quiere al otro en fingimiento, cuando le demuestra una cosa por delante y por detrás le clava el cuchillo, y así tristemente hay muchos adventistas y muchos evangélicos y muchos cristianos. Tristemente, alejémonos de ese pecado de la hipocresía que no es bueno, porque este fue un pecado que hizo que el pueblo antiguo de Israel se corrompa y también hoy en día está ocurriendo lo mismo con nuestro pueblo, la hipocresía. Tú ves cómo te ríen de labio y sus pensamientos están en otra parte. Que Dios tenga misericordia, amados hermanos. Pero eso es parte de lo que hizo que el pueblo antiguo se corrompiera. ¿Qué más? La iniquidad. La iniquidad hizo que el pueblo se corrompiera. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. La iniquidad, cuando Cristo venga, tristemente va a encontrar a mucha gente en iniquidad. Usted se preguntaría, Sandy, ¿qué es iniquidad? Vamos al diccionario, porque aquí estamos para eso. Iniquidad. Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo. Son cualidades específicas de Satanás y del anticristo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Ahora yo le pregunto, ¿se está viendo eso dentro de nuestro medio, sí o no? Claro que sí. Eso es iniquidad. Maldad, perversidad, abuso y gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, todo acto contrario a la justicia, a la religión, la palabra proviene
del latín iniquitas, que significa cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia e ignominia. Tremendo. Eso es iniquidad, y la iniquidad está reinando dentro de nuestro medio, amados hermanos. Las mismas iniquidades que ocurrieron en el antiguo pueblo de Israel, hoy en día están penetrando en el seno de la iglesia. Y por consiguiente, eso hace que el brillo que la iglesia tenía en antaño vaya desapareciendo. Y es el objetivo de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Dios tiene un pueblo remanente peculiar, que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Y como Satanás ve que le queda poco tiempo, él procura de algún modo quitar ese brillo que Dios puso en su pueblo como oro puro. Ahora, apriétense los cinturones, porque ahora voy a compartir una declaración de la hermana de White muy fuerte. Pero es ella que Dios se lo mostró a través de su Santo Espíritu. Muy fuerte. Y yo quiero que miremos las cualidades que tenía la iglesia en el tiempo de Elena de White. Y esas cualidades, si ustedes notan, han ido desapareciendo una tras otra. Miren aquí, amados hermanos. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 503. Dice: cuando la verdad que apreciamos fue reconocida por primera vez como verdad bíblica, cuán extraña parecía y cuán fuerte era la oposición. Terrible. Entonces estamos viendo aquí que cuando ella conoció la verdad, cuando recibieron la verdad tal y como está en la Biblia, dice, cuán extraña era esta verdad. Pero no solamente extraña, sino que levantó mucha oposición. Dice ella, cuán fuerte era la oposición. Amado, en toda la historia de la Biblia y del espíritu de profecía, siempre ha habido oposición a la verdad. Yo no sé por qué la gente se sorprende cuando a uno lo afuerean. No, amado, en todo tiempo ha habido oposición. Mira, dice ella, cuán fuerte era la oposición que tuvimos. Tuvimos que afrontar al presentarla a la gente al principio. Pero, ahora viene. Miren que a pesar de que ella tenía persecución y los que se levantaron con ella, cuán fervientes. ¿Cómo era la iglesia? La iglesia era ferviente, característica número 1. Hoy los directores de evangelismo o de obra misionera invitan a los hermanos a la obra misionera y siempre va el mismo grupito. La iglesia ha perdido su efervescencia. Dice allí, pero cuán ferviente, y no solamente ferviente, y sinceros. Amados hermanos, la sinceridad se está perdiendo paulatinamente de nuestro medio. Pues dice ella, cuán ferviente y sincero eran los obreros, y no solamente sinceros, obedientes, la parte en azul ahí. Pero aparte de obedientes, que amaban la verdad. Alabado sea Dios. Amado, en el tiempo de la sierva, la iglesia era ferviente, era sincera. Los obreros eran obedientes y amaban la verdad. Hoy, cuando uno predica la verdad, se gana un montón de enemigos. Éramos realmente un pueblo peculiar. ¿Cómo eran? Un pueblo peculiar. ¿Y eran un montón de personas como hoy día? No eran millones de adventistas. Mira lo que dice aquí. Pocos en número. ¿Cómo eran? Pocos en número, porque a Dios a Dios no le interesa la cantidad. Claro, el ideal de Dios es que todos se salven. Ese es el ideal de Dios, pero tristemente no todos corresponden. Pero en los tiempos de la sierva, dice ella, que eran pocos en número. No contaban con los recursos que hoy tenemos. Mira, sin riqueza, dice la mensajera. No había tanto dinero. Sin embargo, cuando esa gente se dedicaban a la obra, haciendo periódicos, haciendo revistas, haciendo imprenta, y había una armonía, no tenían recursos, sin riqueza.
sin sabiduría, ni honores mundanales. No había esa teología tan fuerte como hoy en día la hay. Por eso Dios va a demandar hoy más, porque hoy hay más recursos y hay más sabiduría, aunque sea humana. Porque aquí dice que ellos no tenían honores humanos ni sabiduría, pero sí tenían algo. Pero creíamos en Dios, alabado sea su nombre. Y éramos fuertes y teníamos éxito. Claro, creían en Dios, eran fervientes y eran fuertes, y Dios le daba el éxito, atemorizando a los que obraban mal. Nuestro amor mutuo era firme y no se conmovía fácilmente. Entonces el poder de Dios se manifestaba entre nosotros. Y ahora escuche bien, los enfermos eran sanados y había mucha calma, gozo santo y dulce. Amados hermanos, hoy no cansamos de orar por los enfermos y no sanan. ¿Es porque Dios ha pedido el poder? No, la excusa es, el pueblo no obra por milagro porque los milagros van a ser uno de los engaños más grandes de Satanás. Sí, es verdad, pero Dios sigue siendo el mismo. Pues dice la mensajera aquí que ese amor y esa armonía que ellos tenían, porque eran fervientes, sinceros, y aunque no tenían recursos, Dios le daba el éxito. Y cuando ese amor mutuo y firme, ellos lo tenían entre todos, entonces el poder de Dios se manifestaba entre ellos y los enfermos eran sanados. Y había mucha calma y gozo y santo y dulce santo. Alabado sea el Señor. Amado, entonces quiere decir que si nosotros nos volvemos obedientes, sinceros, fuertes, amamos la verdad, nos volvemos un pueblo peculiar, nos llenamos de amor mutuo, el poder de Dios va a ser derramado en nosotros y los enfermos sanarán también. En los últimos días habrá milagro también, dice el espíritu de profecía. Pero mientras tú y yo estemos chismeando, levantando calumnia, criticándonos uno con otro, y esto también va para mí, lo que estamos aquí en ministerio, matándonos uno con otro, mientras eso ocurra, el poder de Dios no va a estar en nosotros. Y yo alabo el nombre de Dios que me lo ha hecho reconocer. No. Satanás quiere echarnos a pelear entre nosotros mismos y que haya hipocresía. Porque él sabe que cuando eso hay, la iglesia no tiene poder. Pero cuando nosotros somos sinceros, fervientes, obedientes, peculiar, con amor mutuo, el poder de Dios será derramado, porque esa es la promesa. Ahí está la declaración. Y yo este material, como siempre, se lo voy a proveer a ustedes para que ustedes analicen que esa cita es auténtica. Amado, cuán diferente era la iglesia en los tiempos de Elena de White. Hoy ha perdido su brillo, pero la declaración no queda ahí. La declaración no queda ahí. Ahora viene lo más fuerte. Miren aquí, miren aquí. Miren. Pero si bien la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha avanzado proporcionalmente. Tremendo. ¿Cómo es la cosa? Pero si bien la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha avanzado proporcionalmente. ¡Qué contrariedad! Hoy tenemos tecnología. Hoy tenemos más teólogos. Hoy tenemos más recursos. Hoy tenemos más sabiduría. Pero dice aquí, sin embargo, la iglesia no ha avanzado. Si ustedes hacen un cálculo, en proporción al número de adventistas que hay y los alcances que estamos teniendo a nivel mundial, son muy pocos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido su brillo. Analícelo para que usted vea. No ha avanzado. Y ahora mira cómo ella usa el texto que leímos para ilustrar el oro comparándolo con su pueblo. Mira aquí. La parte en verde, el oro puro se ha empañado. En la Biblia decía ennegrecido y aquí dice se ha empañado. Y no se ha empañado de la noche a la mañana, gradualmente. ¿Cómo es la cosa? Se ha ido empañando gradualmente. No crean ustedes que el diablo va a provocar una crisis de la noche a la mañana. No, él va metiendo cositas que se cuelen.
fiestas paganas que la gente no toma mucho en cuenta. No, tú puedes celebrar la Navidad, que eso no es nada. Y va metiéndose de a poquito y de a poquito. Y cuando tú vienes a ver, gradualmente el oro ha sido empañado, dice la palabra inspirada. Y eso ha traído muerte y formalismo. Han venido a trabar la energía de la iglesia. Muerte espiritual y formalismo. Están trabando la obra que Dios quiere. Sufrimos años de atraso en la obra. Sus abundantes privilegios y oportunidades no han impulsado al pueblo de Dios hacia adelante y hacia arriba, hacia la pureza y hacia la santidad. ¿Cómo es la cosa? Sus abundantes privilegios y oportunidades no han impulsado al pueblo de Dios hacia adelante y hacia arriba, hacia la pureza y hacia la santidad. Muchos privilegios, muchos honores, pero pureza y santidad cero. Un fiel aprovechamiento de los talentos que Dios ha confiado aumentarían grandemente estos talentos. Donde muchos han sido dados, mucho será pedido. Somos la iglesia que tiene mayor luz, pues se nos demandará más. Los que aceptan fielmente y aprecian la luz que Dios nos ha dado y toman una alta y noble decisión con abnegación y sacrificio, serán conductos de luz para el mundo. Los que no avancen retrocederán aún en los mismos umbrales de la Canaán celestial. Peligroso. Los que no avancen van a apostatar, van a retroceder en los mismos umbrales de la Canaán celestial. Me ha sido revelado que nuestra fe, nuestras obras, no corresponden en ninguna manera a la luz de la verdad concedida. ¿Ven? No estamos viviendo a la altura. No debemos tener una fe tibia, sino la fe perfecta que obra por amor y purifica el alma. Dios os invita a los que estáis en California a entrar en comunión íntima con Él. Tremendo, amados hermanos. Usted diría, no, eso fue escrito para los que están en California. No, eso es para todo. Amado, esto es para reflexionar realmente cómo el oro ha perdido su brillo, cómo la iglesia se ha ido corrompiendo. Tristemente, amados hermanos. Y claro, hay procesos que se van a dar en los últimos días que se dieron en los tiempos del apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, que se van a repetir. Y aunque son procesos causados por el diablo, Dios le va a dar permiso a él para que lo haga. Pero Dios le va a dar permiso con el objetivo de que tú y yo seamos purificados. Seamos probados primero y luego purificados. Mira Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Vamos a padecer muchas cosas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis que probados. El diablo está vencido, aunque él va a traer persecución y terrible prueba para el pueblo de Dios. Dios va a usar esa misma prueba para purificar su pueblo remanente. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la promesa. Nuestro papel es ser fiel. Ser fiel. Que el mundo se está desbaratando. Que hubieron 200 y pico de muertes en República Dominicana. Trata de evangelizar tu familia para que ellos dejen de ir a esos centros. Que en esos centros no pasa nada bueno porque ahí no está Dios. Comienza a evangelizar tu familia. A concientizarlo. La gente ahora está vulnerable por esto que ocurrió aquí en Dominicana, pero ahorita, cuando pasen los meses, va a volver a su corrupción otra vez, porque la historia se repite. Y lo triste del caso es que no solamente se repite a nivel del mundo, sino a nivel eclesiástico también. Sí, triste, hermano querido. Que Dios tenga misericordia. Quiero ahora leerte una declaración que encaja perfectamente con Apocalipsis 2:10. Está en Primeros Escritos en la página 227. Mira lo que dice la mensajera allí. La iglesia
no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Ajá. Encontramos en la historia de la persecución, amados hermanos, que mientras más perseguidos eran, más fervientes eran, más consagrados eran. Porque la gente, tristemente, a veces se consagra a Dios cuando le llega el problema, cuando le llega la persecución, cuando le llega la enfermedad. Nosotros nos descuidamos muchas veces de la oración, pero cuando caemos enfermos, ahí sí oramos. Ahí oramos más de 3 veces al día. Sí, somos así. Cuando no sentimos ningún síntoma en nuestro cuerpo, ningún problema, que todo va bien en la casa, la despensa está llena, en la iglesia, amén, aleluya, gloria, todo el mundo de fiesta, ahí todo está bien. Ahí no olvidamos de orar porque todo está bien. Pero cuando viene el quebranto, la enfermedad, la prueba, cuando viene la calumnia entre los mismos hermanos, cuando el diablo mete sus uñas, el Señor los reprenda, entonces ahí sí comenzamos a orar. Ahí sí comenzamos a orar, porque el ser humano tristemente tiene eso intrínseco, que espera que llegue el problema para comenzar a orar. ¿Para qué esperar que llegue la crisis para empezar a orar? Vamos a orar ahora. Pues aquí dice claramente, la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando el fuego de la persecución estaba encendido contra ella. Noten, hermano querido, cuán empañado está el oro. ¿Lo ve? Cómo ella lo utiliza para ilustrar cuán transmutado el oro fino. Y ahora escuchen bien. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que si hoy no se siente el poder del Espíritu Santo, se debe a que nos hemos conformado con el mundo y hemos perdido el brillo. Pero aquí dice ella, vi que si la iglesia hubiese conservado siempre el carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo, que recibieron los discípulos. Y ahora viene ahora, sanarían los enfermos, ¿lo ven? Los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Tremendo. Ese era el ideal de Dios. Hoy, si la iglesia carece de poder, si hay tan poco poder en la iglesia, no es por culpa de Dios, no le echen la culpa a Dios, no. Es por nuestra condición, que por más mensajes que se mandan, lo cogemos como un ataque. En vez de reflexionar, en vez de decir, wow, yo voy a hacer reforma en mi vida. Y cada uno de manera individual en la iglesia dijera eso. Pero no. Mucha gente cuando vean este mensaje lo que hace es que hiere sus sentimientos y en vez de aceptarlo con amor y humildad, se vuelven en contra de él. Y esa es una obra de Satanás, amados hermanos, para que no haya cambio entre nosotros. Ay, amados hermanos, es triste nuestra condición. Oremos a Dios. Mira lo que sigue diciendo Primeros Escritos, página 227. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. Es triste el caso. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. No se complacía en ella. Dios no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. No hay un engaño más fuerte cuando usted está dentro de la iglesia creyendo que está bien cuando realmente no lo está. Esa es obra de Satanás. Creer que usted es cristiano. Y hasta estaba también ansioso Satanás de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y su resurrección. ¿Qué es lo que se dice hoy? No, prediquemos a Cristo crucificado. Obra de Satanás, dice la mensajera. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buena obra, ni induce a quienes la profesan a imitar abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlo en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ay, Dios mío. Padre Santo.
No hay una cosa que le haga más daño a la obra de Dios que un cristiano que se dice ser cristiano. Y sin embargo, en la casa es un demonio con la familia, con los hijos, con la esposa. Sale a murmurar chisme contra otro hermano. Satanás, esa gente la tiene ahí. Él sabe que son suyos. Mira lo que sigue diciendo la declaración. Dice, ocultando su deformidad bajo el nombre de cristiano, pasan por la vida con sus profanos temperamentos, sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Ah, no, hoy vamos a vivir pecando hasta que Cristo venga. Mira lo que dice aquí. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos. Ah, no, nosotros somos imperfectos. No podemos vencer el pecado. Eso es lo que se está predicando hoy día. Y Satanás sí que está contento, amados hermanos. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Ahora, no podemos solamente decir el mal, tenemos que buscar la medicina, el remedio. ¿Cuál es el remedio para esta degradación espiritual? ¿Cuál es esta degradación letal de que nuestro pueblo ha perdido el brillo? Este oro ha perdido el brillo. ¿Cuál es el remedio, Sandy? Vamos a verlo aquí, amados hermanos. Lea conmigo Profetas y Reyes, página 85, para que miremos el remedio. Y lo he subrayado aquí, la parte que está con la línea subrayada. Mediante mensajeros fieles, ¿cuál es el remedio? Mensajeros que fieles que amen la verdad. Ese es el remedio. Para que en la iglesia haya reforma, reavivamiento, tiene que haber mensajeros fieles. Si los mensajeros son infieles, el mensaje no va a surtir un efecto de cambio ni de transformación. Porque el que predica la palabra tiene que consagrarse él mismo. Si yo no consagro mi vida a Dios, este mensaje no le va a llegar a nadie. Pero si hay un corazón ahora mismo que está siendo tocado, aunque sea adventista, eso significa que mi vida está en armonía con la palabra de Dios. Que la gloria y la honra sean para el Rey Jesús. Pero dice aquí, mediante mensajeros fieles, ese es el remedio, mensajeros fieles. El Señor mandó repetidas amonestaciones al rey. Está hablando en el contexto del tiempo de Elías, cuando había una apostasía generalizada por culpa de Acán y Jezabel. Mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey, al pueblo apóstata. Pero esas palabras de represión fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros, inspirados en el derecho de Jehová como único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que les había confiado. Cautivado por la ostentación del lujo, ojo, y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey. Ojo, ¿de quién seguía el ejemplo del pueblo? Del rey. No ocurre lo mismo hoy día. La gente sigue el ejemplo de lo más encumbrado en vez de leer por ellos mismos las Sagradas Escrituras. El pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes del culto sensual. En su ciega locura, prefirió rechazar a Dios y su culto. La luz que les había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tiniebla. Y ahora miren, el oro fino se había empañado. ¿No ve que está hablando de eso? De la condición del pueblo. Porque el pueblo, teniendo las declaraciones de Jehová, se llevaba del rey. Y como el rey era el que mandaba, aquí el que mando soy yo. Yo vengo de la conferencia general, vengo de la asociación, el que mando soy yo. Fulano es un simple laico, a él no le hagan caso. Pues el pueblo, por hacer eso, se llenó de ostentación, de un culto idólatra, de una sensualidad terrible, y por consiguiente la luz que Dios le había dado dejó de brillar. Y mira lo que pasó con ello. El oro fino se había empañado.
tremendo, amados hermanos. Eso corrompió el antiguo pueblo de Israel y está ocurriendo hoy día también. Pero, ¿qué otra razón? ¿Por qué otra razón el adventismo perdió su brillo? ¿Por qué otra razón? Vamos a ver otras razones. Y es bueno presentar estas razones porque si tú te las aprendes, tú vas a evitar caer en el mismo error. El que no estudia la historia tiende a repetirla. Y eso es lo que no queremos, amados hermanos. Amamos nuestro pueblo, oramos por él, pero queremos que haya cambio para nuestra salud, para nuestra salvación. Amados hermanos, mira la otra razón aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 222. Miren la otra razón. La norma de la santidad es la misma hoy que en tiempo de los apóstoles. No ha cambiado nada. Ah, no, eso era para ellos, allá atrás, eso era para ese tiempo. La norma y la santidad es la misma hoy que en tiempo de los apóstoles. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vivían los apóstoles? Compartiendo lo que tenían todo, eran todos iguales. Mientras ellos tenían esa certidumbre de que Pedro era mejor que Juan y que Juan era mejor que Pedro, no vino el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga en el Pentecostés, tuvieron que ponerse a tono con la palabra de Dios. Lo mismo está ocurriendo con nosotros. Hasta que tú y yo no nos pongamos a tono con la verdad presente, la verdad implícita en la palabra, y haya esa verdadera unidad en el amor y en la verdad, el Espíritu Santo no va a venir. Va a venir sobre aquellos que estén reformando sus vidas. Las normas hoy son las mismas, pero hoy tristemente se quieren redefinir las normas para acomodar el culto al pueblo mundano que está entrando a la iglesia, y eso no se puede. La norma de la santidad es la misma hoy que en los tiempos de los apóstoles. Ni las promesas, ni los requerimientos de Dios han perdido su fuerza. Están ahí. Pero, ahora viene un pero. ¿Cuál es el estado de los que profesan ser pueblo de Dios cuando se compara con el de la iglesia primitiva? Tremendo. Yo tengo una canción que el Espíritu Santo me ayudó a escribirla que dice: despojémonos como la iglesia primitiva y el Espíritu Santo se derramará. Hagamos morir al yo, saquemos el egoísmo y el Pentecostés recibiremos. Sí, Dios me inspiró. Debemos ayudar a las viudas y los huérfanos. En la sala de un hospital, una mano tú puedes dar. ¿Vamos a ayudar a los enfermos? Pero no. Cada quien está en lo suyo. Un egoísmo intrínseco, amados hermanos. La verdadera paz y la felicidad se experimenta cuando tú y yo nos damos hacia los demás. Que nuestro conocimiento lo demos como los ríos dan sus aguas a la mar. Que los recursos que tenemos los demos. Todo en la naturaleza da. Los únicos mezquinos somos nosotros. Y por consiguiente hemos perdido el brillo que Dios puso en nosotros. Pues mira lo que dice la mensajera aquí. Dice: la norma de la santidad es la misma hoy que en el tiempo de los apóstoles. Ni las promesas ni los requerimientos de Dios han perdido su fuerza. Están ahí, amado hermano. Pero, ¿cuál es el estado de los que profesan ser pueblo de Dios cuando se lo compara con el de la iglesia primitiva? Compárelo a ver si es verdad. Compárelo. ¿Dónde está el espíritu y el poder de Dios que acompañaban entonces a la predicación del evangelio? Ahí está. Y ahora miren. ¡Ay! ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo el buen oro se ha desmudado o desmudado? Está clarísimo. Está hablando de lo mismo la mensajera del Señor. Y ella está citando Lamentaciones 14:1. O 4:1, perdón. Lamentaciones 4:1. Y ya no está hablando para el pueblo de Israel. Está hablando para nosotros. Hemos perdido el brillo, amado hermano. Miren, si usted hace una comparación en los tiempos, yo no sé cuántos de ustedes que me están viendo, pero yo que me bauticé en el año 1993. Wow, se sentía la santidad en la iglesia, el gozo. Yo recuerdo esos años cuando nos juntábamos varios hermanos para recibir el sábado. ¡Qué alegría! Cantando himnos, abrazándonos, un amor sincero. Ya la ropa estaba planchadita para la sociedad de jóvenes, para el sábado. Hoy en día todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque el diablo nos tiene a nosotros imbuido
en una búsqueda de bienestar para nosotros mismos, y esa búsqueda se convierte muchas veces en egoísmo, en frivolidad y hasta en un descuido espiritual. Pues aquí dice la mensajera, ¿cuál es el estado de lo que profesan ser pueblo de Dios cuando se lo compara con la iglesia primitiva? ¿Dónde están el espíritu y el poder de Dios que acompañaba entonces a la predicación del evangelio? ¡Ay! Cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado. Amado hermano, brilla en el sitio donde estés, dice el himno. Vamos a brillar para gloria de Dios. Amado hermano, no permita que aunque el gran populacho esté perdiendo su brillo, tú lo pierdas. No, mantente con tu brillo. Recuerda, hay un adagio que dice aquí en Dominicana, no todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Alabado sea Dios. Lo voy a repetir. No todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Si tú pasas tiempo con Dios, tú serás transformado. Lo que pasa es que nos hemos descuidado y por consiguiente nos hemos corrompido. Y eso es así, amado hermano. Nos hemos corrompido por consiguiente. Entonces, ¿ha hecho Dios su trabajo? Claro que sí. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice allí, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Dios mandaba a los profetas y el pueblo lo apedreaba. Mandaba a sus mensajeros y el pueblo no lo recibía. Mandó a su hijo y el pueblo lo crucificó. Mandó a los apóstoles, lo mataron a la mayoría. Mandó a los reformadores, lo acabaron. Mandó el movimiento milerita, problema. Mandó a Elena de White, problema. Y ahora Dios está levantando un grupo de laicos para predicar su palabra y también problema. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Dice Dios. Porque no es la verdad que este mensaje que yo te estoy predicando es para perjudicarte. No, es para que tú hagas cambio. A mí no me interesa perjudicarte, no. Yo quiero verte allá cuando Cristo venga y darte un abrazo en el milenio allá. Yo te quiero ver. Pero no. Sandy es un atacador. No, mi hermano querido, eso no es así. Eso no es. Yo sufro cuando veo la condición de nuestro pueblo. Cuando yo veo una iglesia y veo un temita donde hay hermanos que necesitan saber la verdad que se aproxima. Amado hermano, tenemos que conservar el brillo que Jehová Dios puso sobre nosotros. Hay un ejemplo en la historia de Salomón de por qué Salomón perdió su brillo y la quiero compartir contigo. La educación, página 46. La vida de Salomón después de una mañana tan promisoria, qué contrariedad, hermano querido. Qué paranoia. Un hombre tan próspero en sabiduría, en recursos. Un hombre que él mismo le dijo a Dios, no, yo no quiero que tú me des nada, dame sabiduría. En un momento de su vida se descuidó. Esto es un ejemplo para nosotros. Y mira lo que dice la mensajera. La vida de Salomón, después de una mañana tan promisoria, fue oscurecida. Ojo con esto. Fue oscurecida por la apostasía. ¿Por qué fue oscurecida? Por la apostasía. ¿Qué es apostasía? Que tú conoces una verdad y después de haberla conocida, la rechaza, te devuelve. Tú ir en una dirección y sabiendo que es el correcto te devuelve. Eso le pasó a Salomón. Después de una mañana llena de promisión, dice, fue oscurecida por la apostasía. Y ahora escucha bien. El deseo de obtener poder político, Dios no se equivoca. Lo espiritual y lo político van aparte. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con naciones paganas. Ojo,
Hoy queremos crecer como iglesia. Para lograrlo tenemos que hacer actividades con los mormones, con los católicos. No. Dios ha dicho cuál es el método que dará éxito. Solo, única y exclusivamente el método de Cristo será el que dará éxito. No serán los métodos humanos. Usted se puede juntar con quien se junte y si no lleva el método de Cristo no va a crecer. ¿Cuál es el método de Cristo? Cristo se hacía amigo de la gente. Atendía sus necesidades. Se ganaba su simpatía. Y entonces le decía, sígueme. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy nosotros le decimos, sígueme. Después nos hacemos un poco amigos de ellos. A veces hasta lo olvidamos. Y así sucesivamente. No, amado querido. Pues aquí dice acerca de Salomón. La vida de Salomón después de una mañana tan promisoria fue oscurecida por la apostasía. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con naciones paganas que Dios lo había prohibido. Procuró la plata de Tarsis y el oro de Ofir a costa del sacrificio de la integridad. Ay. ¿Cómo se ha perdido la integridad en nuestro medio? Y la traición de los sagrados principios de Dios. Amados, no podemos nosotros negociar con los principios. Los principios son principios. Yo dije que porque me den una participación en la iglesia no puedo bajar la norma. No. No puedo bajar la norma. La norma hay que mantenerla alta para la gloria y honra de Dios. Salomón, para obtener poder político, fama y el oro de Ofir, sacrificó los principios y la integridad. La asociación con idólatras y el casamiento con mujeres paganas corrompieron su fe. De ese modo fueron derribadas las barreras que Dios había levantado para seguridad de su pueblo, y Salomón se entregó al culto de los dioses falsos. ¿Quién podría decirlo? Hoy dicen algunos, no, es que nosotros no podemos fallar. Somos el pueblo que Dios levantó, no podemos fallar. Salomón era el hombre más inteligente que hubo y falló. Pero aquí lo importante no es fallar. Aquí lo importante es que si tú estás fallando, reconozca, porque Salomón se arrepintió de todo corazón y volvió a Dios. Se arrepintió de la mundanalidad. Se arrepintió de haberse casado con mujeres mundanas. Se arrepintió de haberse aliado con naciones paganas. Se arrepintió de querer tener poder político. Se arrepintió de todo eso y reconoció, y Dios lo restauró. Porque Dios quiere restaurarnos, pero tenemos que arrepentirnos y reconocer. Si no reconocemos, si tú crees que está bien, bueno, tú estarás bien, pero bien mal. Amado, todos esos rasgos que le ocurrieron a Salomón parece ser un cuadro puro de lo que está ocurriendo hoy día. Tristemente. Y por eso el oro pierde su brillo. Ahora, ya en la parte final, yo quiero dejarte con esta meditación. Hay una promesa en Apocalipsis. Hay una promesa y a la vez un llamado, un consejo. El testigo fiel le habla a la iglesia adventista, a mí, a Sandy, que somos laodicense. Apocalipsis 3:18. Por tanto, fíjate que es un consejo, no es una pelea. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico. Ah, tú dices que tienes el espíritu de profecía, tienes los mejores teólogos, PhD, buenos ministerios, nada te vale. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea verdaderamente rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amado, el mensaje está claro. Hoy en día nuestro pueblo se ha corrompido por la mundanalidad, la asociación con influencias paganas, modas, sí, modas y cultos paganos, tristemente, que han entrado a nuestra fila. Y por eso el brillo de ese oro puro, porque somos un pueblo peculiar, Dios nos levantó como una iglesia peculiar para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tristemente el diablo se ha encargado de que ese oro puro se haya enmohecido, haya perdido su brillo, pero Dios quiere devolverte el brillo. ¿Cómo Dios hará eso, hermano Sandy? Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego
El fuego representa las pruebas que te van a venir a ti y a mí. Mientras más fieles seamos, más pruebas. Más pruebas nos van a venir. Pero si nosotros permitimos que Dios nos pruebe como el oro, entonces vendrá la promesa. Amado hermano, es mi oración, es mi llamado, es mi deseo que tú de una forma personal comiences a hacer cambio en tu vida. Ese es el objetivo del mensaje. Comienza a hacer cambio, que los demás vean que realmente tú eres una persona que quiere obrar reavivamiento y reforma en tu vida. Y cuando los demás vean, te van a seguir a ti el camino. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Vaya mi condolencia para todas las familias que perdieron sus seres de República Dominicana, y que esto sea un ejemplo para que nos volvamos a Dios y nos alejemos de los placeres, porque tristemente la profecía indican que en estos últimos días el hombre le iba a hacer más caso a los placeres que a las cosas de Dios. Y a veces Dios permite que el enemigo haga de la suya. Sí, así es. Para ver si de ese modo llama nuestra atención y nos arrepintamos. Pues mi condolencia para los familiares y que se vuelvan a Dios mientras pueda ser hallado. Y a ustedes que están viendo el tema, la diapositiva van a estar disponible para que ustedes la estudien y de ese modo puedan mantener ese brillo en su rostro con la gloria de Jehová. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo la sazone, la impregne de amor y justicia a esta palabra, para que todo el que la escuche haga cambio para salvación en su vida. Bendice nuestro pueblo, nuestros líderes, bendícelo. Aquellos que están obrando bien, bendícele. Aquellos que están obrando mal, ayúdales a que se arrepientan, para que este pueblo sea limpiado de la escoria del pecado y como el oro puro pueda, Señor, encontrarse con Cristo cuando venga en su segunda venida. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a nuestros amados hermanos que están pidiendo por su salud. Son muchos, pero tú lo conoces a cada uno de ellos. A los que están pidiendo por sus hijos, por sus nietos, bendícele y contesta sus oraciones. A los que están pidiendo por vender tierra para irse al campo, también acompáñale en sus peticiones y ayúdanos a confiar en ti cada día. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, un abrazo para todos y si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.